Hola a todos. Bueno, hoy un segundo vídeo. No es normal que en menos de 24 horas yo haga otro vídeo, ni en 48, ni en 72. Pero este es un vídeo un poco por el insomnio. Es un vídeo un poco por el excesivo medicamentos antihistamínicos. Es un vídeo de sentimientos. Es un vídeo de recuerdos. Y es un vídeo de la sexta generación. Aquí estáis viendo los 4 mandos de la sexta generación. Yo no voy a, evidentemente, a hablar ni de Dreamcast ni de Xbox, porque son dos consolas en las cuales no tuve, en las cuales en esa generación no fue lo que los cursis llaman, y lo oiréis en muchos podcasts, los early adopters, esos que empiezan desde el principio, ¿no? Con una consola. Yo en mi caso sí fue con Sony y fue con GameCube. ¿Por qué este vídeo? Porque esta noche he estado jugando a dos juegos de esa generación. Uno es Rule of Roses y el otro es Eternal Darkness. Y me ha traído muy buenos recuerdos de lo que fue la década de los años ceros, que es difícil llamar a esa década, la primera década de este siglo, ¿no? Del 2000 al 2010, ¿no? Y me ha traído muy buenos recuerdos de lo que fue esa década. Y hombre, lo que sí me gustaría, y quizá hagáis el ejercicio de el sentimiento, de cómo te sientes bien delante de las consolas y qué recuerdos te traen las consolas, ¿no? Yo, desde que empecé a jugar con consolas o con sistemas, aunque fueran domésticos, home computer, fue en los años 80 y estuve prácticamente entre Commodore 64 y el Spectrum ZX48K, que es el que tuve yo, el teclado de goma, ¿no? En los años 90, mi recuerdo o mi sentimiento o mi independientemente estado de felicidad plena fue con otro dúo. En este caso, y lo siento mucho por Super Nintendo, fue Mega Drive y fue la Nintendo 64, que fueron las que me llenaron, ¿no? Pero en esta década, que es de la cual vamos a hablar, de la primera década de este siglo, ¿dónde estuve? Pues, ¿dónde tuve ese sentimiento? ¿Dónde tuve esa felicidad? ¿Dónde tuve esa, digamos, qué sensación de estar en una consola que te hace sentir bien, que sus juegos te llenan, que tus juegos te presentan nuevas IPs, te atraen? Pues fueron dos básicamente, que fue la PlayStation 2 y la Xbox 360. Si alguien con cierta malicia me preguntara, ¿y en esta década cuáles son? Pues sería un poquito difícil de contestar, habría que esperar a que se termine esta década. Pero si yo dentro de 10 años, si vivo, tuviera que recordar a qué jugaba, pues me imagino que tendría en la cabeza dos consolas. Una, evidentemente, la Xbox One, no por mejor o peor o por ningún sentimiento especial hacia ella, sino porque por los problemas de disco duro, pues es la consola que he adoptado, ¿no? Pero forzado, no porque la haya querido, ¿no? Como en los casos que hablaba antes, ¿no? No por ese dúo maravilloso de Mega Drive, Nintendo 64 o de PlayStation 2, Xbox 360. Que estamos hablando de esos dúos magníficos, pues en esta década no hay esos dúos magníficos, evidentemente. No los hay. Hay mediocridad en muchos casos. Y hay, pues, Xbox One para mí. Y si tuviera que hablar de otra consola sería la Wii, pero la Wii no, la Wii como tal, sino como consola virtual, que a partir del año 2010 pues me dediqué a completar la consola virtual de NES, un sistema que no tenía, en la primera Nintendo, y de Neo Geo, que fue otra aventura de la vuelta a mi época de los recreativos. Y bueno, es
otro buen recuerdo, ¿no? Pero volviendo a esta sexta generación, que la estáis viendo aquí delante con los mandos, que realmente yo viví, me encanta lo de, es que lo he oído últimamente en varios, lo de Early Adopter, que pues fui de los dos, fui de tanto del lanzamiento con la Play 2 como con la GameCube, y además me estoy descojonando un poco porque fueron dos consolas que desde el principio me sentí cómodo, muy a gusto, y quizá me sentí más cómodo con GameCube, pero luego al final, cuando terminó la generación, mi consola curiosamente había sido la PlayStation 2, por razones que voy a empezar a explicar ahora. ¿Por qué la Play 2 fue? Bueno, yo creo que básicamente porque te mete o me introduce en nuevas IPs, me introduce en, por ejemplo, God of War, que ya los más viejos sabéis que forma parte de DuGo, es God of War, Gear of War, pues la jugar, precisamente de ahí viene mi nickname, o como llama, o mi nick, como queráis llamarlo, ¿no? Pero claro, PlayStation 2 representa no solo el sentimiento ese de felicidad con una consola, sino representa también el conocimiento de otra consola que fue la PS1. Entonces, claro, yo los sentimientos de PlayStation 2 están unidos a este juego que hablábamos antes, a Rule of Roses, está unido a, por supuesto, a Sly Cooper, está unido a God of War, está unido a los juegos de Harry Potter, está unido algo, quizá un poquito, a Crash Bandicoot, a Ratchet and Clank, a todos, o sea, lo mejor de los Ratchet, evidentemente esos tres primeros Ratchet, ¿no? And Clank, y está unido pues al Fórmula 1 de la época de Alonso, joder, está unido al primer MotoGP que tuve, ¿no? Creo que era el MotoGP 4, es que no me acuerdo ahora, perdonad. Está unido a muchos buenos recuerdos, a la primera vez que jugué a los NHL, no sé, al FIFA, pues yo creo que a todo, con PlayStation 2, incluso a jugar a esa castaña de juego que se llama Los Autos Locos. Digo, para los que sois del otro lado del charco, los autos locos son los Wacky Races. Joder, pues montones de recuerdos, y de recuerdos buenos, ¿no? Y claro, uno ve y dices, es que también la Play 2 fue la entrada en los juegos de Play 1, de jugar por primera vez a Metal Gear Solid, de jugar a PlayStation, uy, ¿cómo soy yo? A Play, la hora, de jugar a Final Fantasy 9, mi primer Final Fantasy. Claro, imposible de no recordar, es una belleza aquello, ¿no? Y claro, te lleva a muchos buenos recuerdos, ¿no? Y creo que por eso se convirtió en mi consola de esa generación, de esa sexta generación, la Play 2, ¿no? Y con lo cual no quiero tampoco olvidarme de GameCube, porque yo no sé qué recuerdos tendréis vosotros de GameCube, pero yo tengo muy buenos recuerdos. Tengo recuerdos, evidentemente, del Super Mario Sunshine, que yo sé que no es el gran Super Mario, pero a mí me encantó. Joder, del Star Fox Adventure, aquel Dinosaur Planet que iba a salir para la 64 y que nunca salió. El último juego de Rare para la gran N. No sé, es que recuerdo otro juego, Eternal Darkness, que hoy también he estado con él, que es que son juegos que te vuelven a recordar momentos muy muy especiales, ¿no? Donde no existía internet, donde prácticamente no había actualizaciones, donde lo que venía era lo que había y estaba todo testado y bien hecho. Y claro, es muy difícil no olvidarse de esta generación, ¿no? Porque es una generación, yo creo, que es muy difícil de repetir. Yo no voy a entrar en las ventas, no voy a entrar en las ventas de la generación que por supuesto fue un dominio absoluto en PlayStation 2, que además ha estado, pues, no sé, montones de años, ¿no? El otro día leía un podcast, no, leía un blog, perdonad, sobre un chico que hablaba que él había pasado de la PS2 a la PS4 y que era muy feliz, ¿no?
Lo que no contaba entre medias que había estado, es decir, podía haber estado con Wii o había podido estar con Xbox 360. Pero lo que para mí PlayStation 2 tiene en esta es quizá las nuevas IPs. Y eso es algo irrepetible. Es decir, yo por eso he sido muy crítico con Uncharted 4 y lo sigo siendo, a pesar de que haya vendido 2 millones y pico de unidades, porque no es comparable con los Uncharted originales, que para mí la PS3 fue lo único que me gustó, porque PlayStation 3 para mí es una consola que evidentemente, como no, si no hubiese existido, creo que no hubiera pasado nada. De esta generación, claro, hay otras consolas. Y está la Xbox. Yo, los que tuvisteis la suerte de tener la Xbox, bueno, la suerte y la mala suerte, porque Microsoft se la cargó en 3 años. Eso sí, vino con retrocompatibilidad, cosa que es de agradecer, ¿no? Aquí hay retrocompatibilidad, que por cierto funcionaba bastante bien. ¿Y qué deciros de la primera, de la Dreamcast? Yo, bueno, pues yo he jugado 10 años después a la Dreamcast, ¿no? De lo cual no me arrepiento, porque creo que es una consola divina. Yo no puedo hablar de un sentimiento, de un amor hacia la Dreamcast. Me puede gustar, pues como me pueda gustar la Master System que no tuve en su momento y que luego la recuperé. La he recuperado, no, perdón, me la he comprado. Pero no pude, es decir, recuperé unos momentos. Sí podríamos utilizar la palabra recuperación, que lo tuve, ¿no? Porque claro, entonces no podíamos tener todas las consolas. Pero Dreamcast evidentemente me encanta, pero no forma parte de mis recuerdos. Como tampoco lo forma Xbox, que quizá luego sí empezaría a formar, pero claro, yo mis recuerdos de Xbox no es jugando a los juegos como ahora juego en la original, sino es jugando en la 360. Por eso qué bueno es la retrocompatibilidad. Perdóname, pero es que ya mi nariz va cada vez peor. Y qué buena la retrocompatibilidad, de verdad. Y cuánto majadero hay que la critica. No, pero bueno. Claro, yo la podría criticar ahora. Cuando tienes todas las consolas dices, ¿para qué quiero retrocompatibilidad? Pero en su momento no las tenía. Y evidentemente es muy bueno recordar que PlayStation 2 fue retrocompatible y que Xbox 360 fue retrocompatible. Las dos grandes consolas de la década pasada. Pero volviendo a esta generación, a esta sexta generación, dominada por Sony al 100%, con los mejores juegos que quizá pudo haber en esa década, estuvieron en manos de Sony para mí, más que de Nintendo, de Xbox o de los señores de Sega. Pero sí me gustaría decir que también tuvo las mayores castañas y los mayores juegos más horribles. Era una época horrible de aquel monopolio en el cual, pues bueno, te encontrabas con unos lineales en nuestros hipermercados, supermercados grandes en otros países o grandes almacenes de alimentación, los cuales te encontrabas un lineal gigantesco lleno de unos juegos de PlayStation 2 que no conocía ni su madre, y decías, ¿esto qué es? Tal y cual, no sé, uno de un varón rojo, recuerdo, unos juegos que eran una auténtica castaña, y que luego cuando investigabas un poco, veías que eran en muchos casos juegos que habían salido, a lo mejor, en ¿cómo se llama esto? Perdonad, en la Dreamcast, o incluso habían salido en la Saturn y te los estaban colocando ahí. Incluso en la PS1 hace, bueno. Uno de ellos, que hablábamos antes, el Wacky Races, los autos locos, ¿no? Y eso, bueno, era una cosa, eso sí, súper baratos, baratísimos de salida. Claro, evidentemente no había los juegos indies que había ahora, o determinadas cosas, o no había los bazares, digamos, que pueda tener tanto PlayStation Network o Xbox Live, ¿no? Para comprar juegos baratos. Pero bueno, es así. No sé qué opinaréis. Otro vídeo largo, es que hoy debe ser por alergia, pero me estoy alargando muchísimo. Otro vídeo largo, pero no sé qué opinaréis de esta generación. Esta sexta generación es quizá la última generación de consolas sin actualizaciones, sin internet. Y a mí me encanta. Y de ellas, un recuerdo, PlayStation 2. Un abrazote.